Hola a todos, aquí Wark para traer el feed de Alastor Gameradio RR que me pidió por Discord y que tuve que traducir el título para evitar copy común, por si acaso mejor prevenir que lamentar. Por lo menos la miniatura será la portada que tiene el título original para el que pregunte en los comentarios. Sin más decir, comencemos. Soberano de la muerte, capítulo 1. En la vasta pradera, cuando la luz de la luna refleja el cielo, un inmenso portal oscuro se abre de repente en el cielo. Desde su interior, un objeto oscilante y ardiente se precipita hacia la Tierra con un estruendo ensordecedor. El meteorito impacta contra el suelo con una fuerza devastadora, haciendo temblar la Tierra y levantando una nube de polvo y escombros. De los escombros y la oscuridad emerge una masa informe, negra como la noche, pero salpicada de vivos destellos carmesí. Esta masa comienza a retorcerse y contorsionarse, adoptando una forma cada vez más definida. Finalmente, surge un hombre joven, de unos 22 años de edad, con el cabello blanco con mechones rojos que parecen arder con un fuego interior. Viste con ropas oscuras y elegantes, pantalones negros, una camisa de igual tono y una chaqueta blanca que cuelga despreocupadamente sobre sus hombros. Sus botas cafés contrastan con el oscuro suelo de la pradera, y una pulsera roja adorna su mano izquierda, brillando con un misterioso resplandor. Alastor. Milímetros. Veo que el viaje fue un éxito. Se limpia el polvo, así que este es el mundo humano, parece insignificante comparado con el abismo. Alastor miró a todos lados notando que estaba en un bosque. Él sacó un libro de su casaca, pasó hoja por hoja hasta llegar a una en particular, lo leyó con detenimiento hasta que volvió a guardar el libro nuevamente. Alastor. Veamos. Volar. Liberado de los grilletes que lo ataban a la tierra, el peliblanco flotó suavemente hacia el cielo, respiró el aire puro que tenía este mundo. Muy diferente al olor en el abismo, no había olor a sangre o cadáveres en descomposición. Alastor. No puedo creer que este aire esté tan fresco. Ve el cielo, hermoso, absolutamente hermoso. Este mundo es como un cofre de joyas. Ve su mano, creo que me haré cargo de tenerlo para mí solo. Sonríe. Entonces Alastor mira hacia abajo notando que el bosque era muy grande, pero cuando bajó toda el área a su alrededor murió. Toda planta o hierba murió al instante, todos los árboles se pudrieron debido al poder que emanaba. Alastor. Oh mierda, mi aura se liberó sin darme cuenta, debo tener más cuidado la próxima vez. Suspira. De repente el peliblanco notó el cuerpo de una pequeña criatura, la agarró con sus manos, era tan insignificante ante su ser, sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y empezó a despellejarlo para luego comerlo. Sus dientes perforaban por frágiles huesos de la criatura que parecía ser un duende. Alastor. Bueno, ese fue una rica cena. Empieza a caminar. Durante varias horas el peliblanco caminó hasta que la luz del sol salió. Podría haber usado la habilidad de volar, pero pensó que sería muy llamativo, más si cuentan que él no era un humano, se puede llamar al término no muerto. De repente su agudo oído escuchó algunas voces, no, gritos de dolor. Corrió rápidamente hacia el lugar, usó los árboles como impulso hacia el lugar donde venían los gritos. Alastor ocultó su presencia para ver qué sucedía. El peliblanco llegó a donde venían los gritos y vio una pequeña aldea. Había 2 casas en llamas y muchos caballeros blindados a caballo que mataban a los aldeanos que corrían por su vida. Otros aldeanos fueron apuñalados delante de sus hijos sin piedad. Alastor. Pese a ver esta escena, mi mente y corazón están completamente tranquilos, ni siquiera puedo derramar una lágrimas por las vidas inocentes que se están perdiendo mientras piensa. Ríe, claro, eso tiene mucho sentido. Mi corazón también se convirtió en el de un monstruo. Mira su mano, pero los salvaré porque aún soy muy débiles. Escucha algo y desaparece. En la Villa Carne estaban en un día común como cualquier otro, pero al mediodía de la nada llegaron caballeros del Imperio Baur que atacaron la aldea matando a muchos. Henry y su hermana menor Nemu lograron escapar mientras su padre y madre los detenían ya que eran varios caballeros que atacaban la aldea. Ella corría de los caballeros junto a su hermana, pero de la nada se cayeron del cansancio mientras el caballero que las seguía junto a otros 2 la cortó en su espalda ya que protegía a Nemu debajo suyo. El caballero al que su espada no la mató iba a continuar, pero en vez de seguir para matarla ella vio a sus 3 enemigos que veían algo sorprendidos. Ella miró al frente, viendo a un hombre alto, de complexión delgada, vestía una ropa muy elegante, con la piel de color beige y una amplia sonrisa con dientes afilados. Lo que más le llamó la atención es que tenía orejas y unos pequeños cuernos saliendo de su media aproximadamente unos 1,80 metros.
Henry pensaba que era una clase de noble semihumano ya que tenía una ropa muy elegante, vestía un abrigo rojo con solapas rojo oscuro ribeteadas de blanco, que está raído a lo largo del dobladillo inferior. Debajo lleva una camiseta roja brillante con una cruz negra en el pecho y pantalones negros largos con puños rojos brillantes a juego. Se adorna con una pajarita negra anudada con un brillante centro rojo, guantes negros con rojo en las puntas de los dedos y botas negras de punta con huellas de cascos de ciervo rojos estampadas en las suelas. También lleva un fino bastón. Alastor miró con indiferencia la escena que veía, enfrente de él tenía a dos niñas temblando del miedo, mirando a la mayor, vio que tenía el pelo de color castaño trenzado en dos coletas. Alastor. No me gustan las personas que golpean a una mujer. Agarre de corazón. Extiende su mano. Un corazón se materializó en la mano del peliblanco, para luego aplastarlo con fuerza. El corazón de Alastor no se perturbó para nada, incluso luego de matar a alguien, no sentía nada en lo absoluto. Su corazón no sintió ninguna culpa, miedo o confusión al matar a otro de su antigua especie, estaba tan tranquilo como la superficie de un lago. Alastor. Parece que estoy completamente libre de toda culpa. El peliblanco caminó al frente, mientras caminaba frente a las dos niñas, pudo ver miedo en ellas, tal vez sea por la forma en que murió el caballero, pero la más joven, tenía menos miedo al peliblanco. Vio que los otros dos caballeros temblando del miedo y empezaban a retroceder lentamente. Alastor. Se atreven a perseguir a estas niñas inocentes, pero no tienes el coraje de enfrentarte a otros enemigos. Ríe, que lastima. Dragón relámpago. Una luz blanca que parecía tener forma de un dragón ferozmente surgió hacia adelante desde las manos y hombros de Alastor. Deslumbrantes destellos de luz blanca se dirigieron hacia los caballeros. No hubo escape ni defensa. El relámpago con forma de dragón golpeó al primer caballero para usar el metal que usaba como conductor para impactar con el otro caballero. Alastor. Qué débil, morir por una cosa así. Ese hechizo era de nivel 5, un hechizo muy débil que no servía para nada en el abismo, solo lo aprendió por pura curiosidad. Normalmente para enfrentar a las bestias del abismo debían usar hechizos de nivel 8 o más altos. Ahora sabía que los caballeros eran tan débiles como para morir con un hechizo de nivel 5, entonces podría acabar con todos con suma facilidad, pero algo que le enseñó el abismo es siempre estar atento a todo, no sabía si habría otros humanos capaces de matarlo. El peliblanco miró el cadáver de uno de los caballeros, normalmente se comería el cadáver para recuperar energías, pero al haber dos niñas decidió usarlos para otra cosa. Alastor. Levantar caballero de la muerte. Esta era una de las habilidades especiales de Alastor, la creación de un monstruo no muerto. Era uno de sus favoritas ya que podía usarlos como un escudo ante las bestias del abismo que eran más poderosas que él. Una materia oscura cayó del aire mientras se genera y cayó sobre el caballero muerto que empezó a moverse de forma extraña mientras su tamaño aumentaba hasta que la masa desapareció dejando a una figura que parecía medir 2 metros. En la mano izquierda sostenía un escudo de torre que cubría 3/4 partes de su cuerpo y en su mano derecha tenía una espada flamígera. La espada tenía casi 1,30 m de longitud. Normalmente uno necesitaría las dos manos para levantarla, pero el enorme caballero de la muerte podía levantarla fácilmente con una mano. La espada estaba cubierta de una niebla aterradora en olas de color rojo y negro que se agitaban alrededor como un constante latido. Su enorme cuerpo vestía una armadura hecha de metal negro con líneas de sangre de color rojo grabadas en ella. La armadura tenía agudas espinas por todos lados y daba la impresión de ser una encarnación de violencia. Los cuernos demoníacos salían desde el casco, con la cara visible debajo. Era una cara repugnante y podrida, con las cuencas oculares vacías y llenas de odio e intención asesina, brillando con una luz roja. Con su andrajoso manto negro aleteando en el viento, el caballero de la muerte esperaba las órdenes del peliblanco. Irradiaba un aura digna de un ser llamado caballero de la muerte. Alastor. A los caballeros que están atacando el pueblo, mátalos sin ninguna piedad. Sus pupilas se transforman en diales de radio. Caballero de la muerte. ¡Oa! Ruge. Aquellos que oyeron el rugido lleno de sed de sangre sintieron la piel de gallina, e incluso el aire temblaba. El caballero de la muerte comenzó a correr hacia adelante sin ninguna duda, sus movimientos eran rápidos como el relámpago, casi como un sabueso que acababa de encontrar a su presa. Siendo un no muerto con un odio hacia los vivos, el caballero de la muerte quería erradicar al enemigo.
Mirando la espalda del Caballero de la Muerte, Alastor quedó completamente satisfecho por lo que su Caballero de la Muerte iba a hacer a esos pobres idiotas que osaron atacar el pueblo. Alastor. Problema resuelto. Las niñas veían al joven sorprendidas, pero la hermana mayor al ver que él era un lanzador mágico que las salvó, le dijo tratando de que no le doliera la herida en su espalda. Henry. Hegra. Ella apenas podía moverse debido a su herida, pero el joven no habló mientras le ayudaba a sentarse y esta joven se sonrojó ante lo amable que era el peliblanco. Este sacó de su abrigo una botella con líquido rojo sangre y se la ofreció a Henry. Alastor. Esto sanará tu herida y recuperarás tus fuerzas. Alastor había creado millones de pociones de curación, había recolectado hierbas que se encontraban en el abismo, seleccionando cuidadosamente las más adecuadas para sus propósitos curativos. En su laboratorio había desmenuzado las hierbas y las combinó con agua pura, creando así pociones de nivel inferior que eran capaces de sanar heridas fuertes, pero no graves. Para las pociones de nivel medio, añadió extractos concentrados de hierbas muy raras, equilibrando las proporciones para aumentar su eficacia. Usando sus conocimientos de alquimia y usando magia, transformó la mezcla en una poción más poderosa, capaz de sanar heridas graves. Para las pociones de nivel superior, el peliblanco utilizó su propia sangre junto a las mismas hierbas raras que usó con la de nivel medio, creando una poción capaz de sanar incluso las heridas más mortales. Todas las pociones podían restaurar la fuerza del individuo por completo. A Henry le dio una poción de nivel inferior porque vio que la herida de la espada no había tocado ninguna arteria vertebral. Ella tomó la botella y unos segundos después su herida sana como si nada. El peliblanco sonrió levemente mientras se ajustaba el monóculo que era encantado, permitiéndole ver si había otra herida en su cuerpo. Cuando vio que no había otro dejó de hacerlo. Alastor. Una pregunta, ¿conoce sobre la magia? Henry. Ese sí. Ocasionalmente el farmacéutico viene a nuestro pueblo, nuestros amigos también son capaces de usar magia. Alastor. Así que es eso, entonces esto harás las cosas mucho más fáciles de explicar. Soy un lanzador mágico. Extiende su mano hacia ellas, capullo antivida, pared de protección contra flechas. Con las hermanas al centro, una luz protectora de 3 metros las cubrió. El segundo hechizo era invisible al ojo, pero la corriente de aire alrededor de ellas había cambiado. Usualmente era suficiente simplemente usar de nuevo el primer hechizo para asegurar que fuera a prueba de tontos, pero como no sabía qué tipo de hechizos estaban usando en este mundo, no quería correr riesgos. Si el enemigo tenía a un mago dentro de sus rangos, entonces sería simplemente maña suerte para estas niñas. Alastor. Las he rodeado con hechizos protectores que deberían protegerlas de la mayoría de monstruos, y un hechizo que debilitará los ataques a distancia. Todo lo que tienen que hacer es quedarse aquí y deberían estar a salvo. Solo por si acaso, les daré estos ítems. Las hermanas estaban asombradas ante la descripción de los hechizos. Alastor entonces les arrojó 2 cuernos de apariencia simple. Los cuernos no fueron detenidos por la magia, pasaron a través de la pared de protección contra flechas y cayeron junto a una de las hermanas. Alastor. Ese tipo de ítem se llama cuerno del general Goblin, solo necesitan soplarlo y goblins aparecerán frente a ustedes. Pueden ordenarles que las protejan ustedes mismas. En el abismo, más específicamente en donde antes vivía el peliblanco, había encontrado cientos de estos ítems. En la guarida tenía 11 ítems que según el libro eran ítems mundiales. Había fusionado varios ítems clase divina con su cuerpo, algunas eran una túnica que se convirtió en su abrigo, botas, un cinturón donde había varias ranuras donde colocaba varios pergaminos, un collar, un guantelete, una capa y un anillo. Este último no sabía si era un ítem ya que despertó con este. Con este cuerno, podían invocar 12 goblins débiles, 2 arqueros, un mago, un sacerdote, 2 jinetes de loco y un líder goblin. Era una pequeña y bastante débil fuerza. Para Alastor este ítem no tenía valor alguno, pero podría ser que al llegar al mundo humano haya tenido una nueva habilidad. Habiendo terminado, el peliblanco se volvió para irse mientras pensaba sobre el estado del pueblo. Pero luego de dar unos cuantos pasos, 2 voces se pudieron oír detrás de él. Henry. Gracias por salvarnos. Nemu. Gracias. Esas 2 frases hicieron que Alastor se detuviera en seco, se diera la vuelta y mirara a las 2 niñas. Estas con los ojos llenos de lágrimas le agradecieron. Alastor. No se preocupen por ello. Henry.
También, aunque sea egoísta de mi parte, pero solo puedo confiar en gente como usted. Por favor, por favor. Salve a nuestros padres. Alastor. Lo tengo. Si están vivos, los salvaré. Al escuchar la respuesta del peliblanco, la hermana mayor abrió los ojos, mostrando su incredulidad. Se recuperó rápidamente e hizo una reverencia de agradecimiento. Henry. Gracias. Gracias, realmente se lo agradezco mucho. También, si podría preguntarle, ¿cuál es su nombre? Alastor. Ah, eso, recuerden mi nombre. Mi nombre es, Alastor el amo de la radio. Desaparece. Caballero de la muerte. ¡Oa! Ese poderoso rugido que estremeció los alrededores. Señalaba el comienzo de otra masacre. El cazador se había convertido en la presa. Londes Dickland no sabía cuántas veces había maldecido su propia fe en los 6 grandes dioses. Pero nunca en toda su vida había maldecido tantas veces como lo había hecho en los últimos minutos. Si los 6 grandes dioses realmente existieran, entonces debería estar viniendo para derrotar a este monstruo. ¿Por qué ninguno de los 6 grandes dioses no había nada cuando Londes era una persona devota? Porque los 6 grandes dioses eran una tontería, ídolos humanos que la gente veía como dioses. Con el paso de los años, él siempre detestó a esa gente tonta que no creía en los 6 grandes dioses. Si realmente no creen en los 6 grandes dioses, entonces ¿cómo se explican la magia que usan los sacerdotes? Pero ahora resultaba que él había sido el estúpido. Frente a él, el monstruo se acercaba paso a paso. Por puro reflejo, retrocedió 2 pasos para incrementar la distancia de nuevo. La armadura que llevaba comenzó a estremecerse con un sonido chillón y la espada que tenía en las manos no dejaba de temblar. El caballero de la muerte estaba rodeado por un grupo de 18 caballeros, pero las espadas de todos sus compañeros también temblaban. Aunque sus cuerpos estuvieran abrumados por el miedo, nadie trataba de huir. Esto no era porque tenían mucho valor, era debido a que cada uno de ellos estaba paralizado por el miedo. Sus cuerpos temblorosos causaban que sus armaduras hicieran un sonido de traqueteo. Si hubieran creído que podían escapar, definitivamente hubieran comenzado a correr desesperadamente por sus vidas. Londes ligeramente movió los ojos buscando ayuda. El lugar era la plaza del pueblo en el centro del mismo. 60 personas habían sido reunidas aquí, los aldeanos que Londes había capturado. Londes vio sus expresiones de miedo al mirarlos. Un grupo de niños estaban escondiéndose detrás de un pedestal de madera. Eran unos niños con palos tratando de defender a sus padres, pero no podían asumir una posición de pelea y los palos se les caían debido al agotamiento total. Cuando Londes atacó este pueblo, los aldeanos se apresuraron a la plaza central de todas las direcciones. Luego de buscar en todas las casas, para evitar que hubiera gente escondida en algún sótano secreto, prepararon aceite alquímico para quemar las casas hasta los cimientos. 4 caballeros montados, cada uno equipados con un arco, hacían guardia en los alrededores del pueblo. Dispararían contra cualquiera que lograra escapar. Este método ya lo habían usado varias veces y había probado ser infalible. Aunque la matanza les tomó algún tiempo, todo salió como habían planeado. Los pobladores sobrevivientes serían transportados juntos a un solo lugar y luego dejarían a escapar algunos justo como estaba planeado. Eso era lo que debía pasar, pero Londes todavía recordaba el momento. Detrás de los pobladores que habían escapado a la plaza, su compañero Ilian, quien era responsable de la limpieza, de pronto fue lanzado al aire. Debido a lo increíble que resultaba, nadie se dio cuenta que estaba pasando. Cuando vieron al hombre vistiendo la armadura completa lanzado al aire como si fuera un juguete, nadie podía creer lo que veía. Ilian voló una distancia de más de 7 metros, cayó con un sonido ensordecedor y dejó de moverse. En el lugar donde había estado Ilian, había ahora una visión incluso más increíble. Parado frente a ellos se encontraba un horrible monstruo no muerto, el Caballero de la Muerte, que lentamente bajó su escudo de torre que había enviado volando a Ilian, y se quedó de pie ante ellos. Luego de eso, toda la situación se había vuelto un caos. Soldado. ¡Ah! Un grito caótico comenzó a llenar el aire de la plaza. Uno de sus compañeros no pudo aguantar el terror, gritó desesperadamente y trató de escapar. En ese estado era difícil mantener su formación circular y con la tensión tan alta, la formación hubiera podido colapsar fácilmente. Sin embargo, ni un solo caballero trató de huir con él.
La razón de eso se hizo aparente inmediatamente. En la esquina del campo visión de Londres apareció un remolino negro. Aunque el Caballero de la Muerte tenía un cuerpo enorme y su tamaño excedía por mucho el tamaño humano normal, su agilidad era increíble. Su compañero solo logró huir unos 3 pasos. Antes de que pudiera dar el cuarto paso, su brillante cuerpo plateado fue cortado en 2. Las mitades izquierda y derecha de su cuerpo cayeron en diferentes direcciones. El olor del amargo gas se extendió por los alrededores y las rosadas entrañas fueron esparcidas de su sección transversal. Caballero de la Muerte. Go. Ondeando su espada corrugada, el Caballero de la Muerte bañado en sangre rugió ensordecedoramente. Era un grito de alegría. Incluso las personas que no podían verle la cara descompuesta fueron capaces de ver su alegría. El Caballero de la Muerte, con su insaciable deseo de matar, disfrutaba de la fragilidad humana, del terror y la desesperación. Incluso con espadas en las manos, nadie se atrevía a atacar primero. Luego de recuperarse de la impresión inicial, trataron de atacar al Caballero de la Muerte, pero cuando una espada lograba pasar su defensa por un golpe de suerte, no le causaba el más mínimo daño debido a la armadura. Al contrario, el Caballero de la Muerte ni siquiera usaba su espada, solamente usaba su escudo para mandar a Londres volando. No solo eso, el golpe no era ni siquiera fatal. Deliberadamente mostraba aberturas en su defensa, con el único objetivo de provocarlos. Era obvio que el Caballero de la Muerte quería disfrutar de este forcejeo entre la vida y la muerte. Solo cuando un caballero intentaba huir, el Caballero de la Muerte se ponía serio y le daba el golpe final. El primer caballero que intentó huir fue Rilik. Un hombre de buen temperamento, pero luego de algunos tragos se volvía un malvado borracho. Su cabeza y extremidades se separaron instantáneamente. Solo necesitaron mirarlo 2 veces para comprender que el Caballero de la Muerte no estaba dispuesto a dejarlos escapar, así que nadie intentó hacerlo de nuevo. Sus ataques eran inútiles y tratar de escapar significaba una muerte instantánea. Solo había un camino que quedaba tomar y era convertirse en un juguete hasta el momento en que murieran. Aunque todos llevaban cascos cerrados que ocultaban sus rostros, en este momento todos ya deberían haberse dado cuenta de cuál sería su destino. Estos hombres adultos comenzaron a llorar como niños. Habían venido a abusar de los débiles, pero nunca en su vida hubieran imaginado que sufrirían el mismo destino. Soldado 1. 6 grandes dioses, por favor ayúdenme. Soldado 2. 6 grandes dioses. Varias personas ahogándose por las lágrimas pudieron ser oídas pidiendo por la bendición de los 6 grandes dioses. Sintiéndose impotente, Londres casi se arrodilla también para comenzar a maldecir o implorar por la intervención divina. Londres. Ustedes chicos, apresúrense y bloqueen al monstruo. Mientras los caballeros que se habían dado cuenta de su inminente destino habían comenzado a orar, de pronto sus oraciones habían sido interrumpidas por un grito penetrante. La persona que había dicho esto era el caballero que se encontraba más cerca al Caballero de la Muerte. Queriendo evitar pisar los cuerpos de sus 2 compañeros muertos a sus pies, temblaba constantemente por estar pisando en puntillas alrededor de ellos, era en realidad bastante gracioso. Londres miraba todo con una expresión preocupada y comenzó a fruncir el ceño. Debido a que llevaban cascos cerrados era imposible ver sus rostros y con la voz fuera de tono por el miedo era realmente difícil determinar quién había dado esa orden. Pero con ese tipo de actitud, solo una persona podía ser la responsable. Londres. Capitán Bellius. La expresión en el rostro de Londres se distorsionó. Debido a su lujuria, Bellius había intentado violar a una de las chicas del pueblo y se enfrentó con su padre que trataba de salvarla. Luego de que separaron al hombre, Bellius descargó su ira sobre él atravesándolo repetidamente con su espada, era ese tipo de persona. La única razón por la que había sido escogido para unirse a esta fuerza era debido al oro de su familia, que era adinerada y poseía varias fincas en el país. Tener a un hombre como ese de capitán, solo podía ser llamado desafortunado. Bellius. No puedo morir en este lugar, gente. Ustedes vayan y ganen algo de tiempo para mí. Conviértanse en mis escudos. Nadie se movió. Aunque era capitán en nombre, nadie lo respetaba. ¿Quién sacrificaría su vida por este tipo de hombre? Solo el Caballero de la Muerte reaccionó ante el fuerte grito y lentamente se volvió hacia Bellius. Bellius. Y parado junto al Caballero de la Muerte y todavía poder gritar tan fuerte podría ser considerado como una hazaña notable.
Londes no pudo evitar sentir admiración considerando esta extraña situación, pero entonces oyó el grito de Belius nuevamente. Belius. Dinero, muchachos, les daré dinero. 200 monedas de oro. No, 500 monedas de oro. La recompensa que prometía era una cantidad muy grande, pero en este momento era como si les pidiera saltar desde un acantilado de 500 metros y solo si lograban sobrevivir les daría el premio. Aunque nadie hizo nada, solo una persona se movió. No, en realidad lo correcto sería decir que era media persona. Casi parecía como si quisiera responder. Belius. ¿O por oro? La mitad derecha del caballero que había sido cortado en dos agarró el tobillo de Belius. Su boca se abrió, escupió sangre y gimió. Belius. ¡Oh! Belius comenzó a gritar, y los caballeros y pobladores que lo vieron no pudieron evitar que sus cuerpos se paralizaran de terror. Esclavo zombie. Cuando un caballero de la muerte mataba a su objetivo, este se convertía en no muerto también e inmediatamente revivía como un zombie en el lugar en el que había caído. Si morías debido a la espada de un caballero de la muerte, te convertías en su esclavo por toda la eternidad. Belius dejó de gritar y cayó a la tierra como una marioneta a la que le cortan las cuerdas. Probablemente se había desmayado. El caballero de la muerte se acercó al hombre inconsciente y enterró la espada corrugada que tenía en las manos. El cuerpo de Belius fue atravesado. Caballero de la muerte. ¡Wow! Despertado por el dolor, Belius dejó escapar un ensordecedor grito. Belius. Déjame ir. Te lo ruego. Haré todo lo que me pidas. Las manos de Belius sintieron la espada corrugada clavada dentro de su cuerpo, pero el caballero de la muerte ignoró sus palabras. En lugar de eso, comenzó a mover la espada de arriba a abajo como si estuviera usando una sierra. Junto a la armadura que estaba siendo brutalmente aserrada, la sangre volaba por todos lados. Belius. Aark, te daré dinero, déjame. El cuerpo de Belius convulsionó unas cuantas veces y finalmente soltó su último aliento. El caballero de la muerte dejó el cuerpo de Belius con satisfacción. Soldado 3. No. Soldado 4. Dios. Debido a la escena que ocurría frente a ellos, sus sorprendidos compañeros gemían con angustia. Escapar significaba perder la vida, pero quedarse significaba un destino peor que la muerte. Aunque estaban conscientes de esto, no tenían idea de qué hacer y por tanto sus cuerpos no podían dar ni un solo paso. Londes. Cálmense. El rugido de Londes hizo eco entre los lamentos. El área se había vuelto silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Londes. Retrocedan. Apresúrense y manden la señal, llamen a los jinetes y a los arqueros montados. Mientras suene el cuerno, los que queden aquí deberán ganar algo de tiempo. No quiero morir de esta manera, así que muévanse. Todos entraron en acción. Atrás quedó el desconcierto anterior, todos trabajaban como uno y se movían con el momento de una catarata. Siguiendo órdenes mecánicamente, los soldados dejaron de pensar e intentaron hacer que suceda un milagro. Las acciones caóticas de antes no se repetirían una segunda vez. Todos los caballeros sabían lo que debían hacer. Necesitaban proteger al que se encargaría de soplar el cuerno para poder contactar con los otros caballeros. Un caballero en retirada dejó su espada a un lado y sacó el cuerno de su bolsa. Caballero de la muerte. ¡Oa! Aparentemente la acción de sacar el cuerno fue la señal para entrar en acción. El caballero de la muerte comenzó a correr. Su objetivo era el caballero que había sacado el cuerno, los corazones de todos se detuvieron, el plan de su oponente era destruir su único medio de escape, ¿acaso no era eso algo completamente despiadado? El remolino negro se acercaba despiadadamente y los caballeros que estaban enfrente bloqueando su paso sabían que significaba una muerte instantánea. Sin embargo, todos avanzaron para formar una pared defensiva. Usando un miedo incluso más intenso para matar el miedo que sentían a lo que estaba frente a ellos, se mantuvieron ahí y lo bloquearon. Con un movimiento de su escudo, un caballero fue lanzado por los aires. Con un destello de su espada, otro caballero fue cortado por la mitad. Londes. Ditch. Morite. Rápido corten las cabezas de los que murieron. Si no lo hacemos volverán a la vida como zombies. Los caballeros nombrados se apresuraron hacia sus compañeros brutalmente asesinados. El escudo se movió nuevamente, más caballeros volaron y la espada cortó fácilmente a través de otro caballero.
En un abrir y cerrar de ojos 4 caballeros habían muerto. Aunque Londes sentía miedo, tomó su espada y se mantuvo firme frente al remolino negro, listo para sacrificarse heroicamente. Londes. Oh. Incluso si no tenía forma de ganar, Londes no tenía la intención de sentarse y quedarse quieto. Dando un grito de guerra, usó toda su fuerza mientras golpeaba con su espada al Caballero de la Muerte. Tal vez fue debido a que esta era su última oportunidad, pero Londes sobrepasó sus límites y liberó una fuerza que lo sobrepasaba a él mismo. Este habría sido probablemente el mejor golpe que había dado con su espada en toda su vida. El Caballero de la Muerte también golpeó con su espada corrugada. Luego de un destello, los ojos de Londes giraron para ver su propio cuerpo decapitado caer al suelo. La espada de Londes voló en un arco por el cielo. Al mismo tiempo, se oyó el sonido del cuerno. El Caballero de la Muerte levantó la cabeza, con sus ojos terribles, estaba mirando a los aldeanos que estaban congelados por el miedo. Estaba un hombre con una máscara que tenía una sonrisa pintada y orificio para los ojos. Alastor. Caballero de la Muerte, ya es suficiente. Los caballeros que habían colapsado se encontraban aturdidos con su llegada. Obviamente habían esperado la llegada de refuerzos, pero esta persona no eran las que esperaban ver y sus esperanzas se habían despedazado completamente. Caballero de la Muerte. Vivo para servir al amo de la muerte. Se arrodilla. Alastor. Estoy satisfecho con tu lealtad. Ve a los caballeros, este es nuestro primer encuentro, honorables caballeros, me llamo Alastor. Nadie respondió. Si se rinden ahora mismo podrán conservar sus vidas. ¿Y tal vez pelear otro día? Una de las espadas fue lanzada inmediatamente al suelo. Pronto hubo 4 espadas, tiradas desordenadamente en el suelo. Durante este tiempo nadie dijo ni una palabra. Alastor. Se ven cansados. Pero considerando que se encuentran ante el amo del Caballero de la Muerte, parece que tienen todavía las cabezas demasiado en alto. Los caballeros rápidamente se arrodillaron en el suelo, con las cabezas colgándoles hacia abajo. No parecían caballeros postrándose frente a su rey, en lugar de eso parecían prisioneros preparándose para ser ejecutados. Alastor. Permitiré que conserven sus vidas. Pero quisiera que vayan con sus amos y les hagan llegar un mensaje. Alastor usó vuelo para flotar cerca a uno de los 4 caballeros, chasqueó los dedos y les quitó los cascos. Detrás de su máscara miró a los ojos del abatido caballero. Alastor. No causen ningún problema aquí. Si escogen no escuchar mi consejo, la próxima vez ustedes y su país arderán juntos. Los temblorosos caballeros asentían constantemente. La imagen del caballero esforzándose tanto le pareció bastante graciosa. Alastor. Ahora vayan. Recuerden entregar el mensaje a sus amos. Dijo esto haciendo un movimiento con la barbilla y los caballeros huyeron. Alastor. Caballero de la Muerte, hazte cargo de los esclavos zombis. El Caballero de la Muerte asintió, mientras que el peliblanco se acercaba a los pobladores y gradualmente pudo ver la mezcla de confusión y ansiedad en sus caras. No era que estuvieran descontentos con que hubiera dejado escapar a los caballeros, era simplemente que la persona frente a ellos les atemorizaba más que los caballeros. Alastor finalmente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, ya que era fuerte, incluso más fuerte que esos caballeros. Nunca había considerado el punto de vista de los pobladores. Debido a que sería contraproducente si se acercaban mucho, el peliblanco se detuvo a una distancia alejada de ellos y saludó usando un tono de voz amable. Alastor. Ahora están a salvo, no tienen de qué preocuparse. Aldeano. ¿Usted es? Uno de los pobladores, que parecía ser su representante, habló, pero incluso en ese momento sus ojos no se despegaban del Caballero de la Muerte. Alastor. Vi que algunas personas atacaban este pueblo, así que vine a ayudar. Aldeanos. Oh. Con un sonido de asombro, todos comenzaron a mostrarse aliviados. Sin embargo, no todos los pobladores que se encontraban reunidos se sentían completamente seguros. No podían evitarlo. Tal vez sería mejor si cambiara de método. Alastor. Habiendo dicho esto, mis servicios no son gratuitos. Me gustaría recibir algún tipo de recompensa por cada poblador sobreviviente, ¿entienden? Los pobladores se miraron los unos a los otros, parecía que se sentían incómodos sobre el dinero. Pero desde la perspectiva de Alastor, parecía que las últimas miradas incrédulas de los pobladores lentamente desaparecían.
Habían sido salvados debido al dinero y ese pensamiento eliminaba algunas de sus dudas. Aldeano. Pero el estado del pueblo, ¿cómo podemos pagarle por salvarnos? Alastor. No me importa el dinero, he estado en un sueño profundo durante miles de años y este mundo ha cambiado mucho, por lo que la forma en que quiero que me paguen es con información. Los aldeanos abrieron mucho los ojos. ¿Miles de años? Eso tenía sentido ya que la ropa del peliblanco gritaba a los cuatro vientos antigüedad debido a esa vestimenta que nunca vieron. Aldeano. Ese sí, como desee, señor. La casa del jefe del pueblo estaba cerca de la plaza central. Pasando la entrada había un gran espacio de trabajo junto a la cocina. Dentro de este cuarto vacío se encontraba una vieja mesa con varias sillas alrededor. Alastor estaba sentado en una de aquellas sillas y observaba el interior. Brillando a través de las ventanas enrejadas, el sol iluminaba cada rincón de la casa. Incluso sin usar visión nocturna era posible ver claramente los alrededores. El peliblanco miraba a la mujer de pie en la esquina de la cocina y las diferentes herramientas que se encontraban alrededor de la casa. No se veía ningún aparato impresionante en el lugar. Cuando Alastor comenzaba a pensar que la ciencia y la tecnología eran menos desarrollados en este mundo, inmediatamente se dio cuenta que sus expectativas eran un poco ingenuas. Incluso con magia, la ciencia no avanzaría necesariamente más rápido. Para evitar el sol, el peliblanco movió cautamente su mano sobre la vieja mesa. La mesa de trabajo crujió a pesar de que sus manos no eran tan pesadas. La silla también crujió fuertemente reaccionando al peso de Alastor. Pobreza en el verdadero sentido de la palabra. Para dejarlo en algún sitio, Alastor reclinó su bastón sobre la mesa. El bastón negro reflejaba el sol, lo que creaba varios reflejos brillantes. Aunque estaba en la casa pobre de un pueblo, él todavía se encontraba rodeado de ilusiones de un mundo libre de las bestias del abismo. El peliblanco recordaba las expresiones atónitas de los pobladores. Luego de observar el alto nivel del bastón que Alastor había creado, los pobladores se encontraban maravillados, lo que provocó que el peliblanco se sintiera muy orgulloso. Aunque este pequeño pueblo no debería representar muchos problemas, el peliblanco estaba preocupado sobre las autoridades de estas tierras. Si gente así se enterara de que Alastor frecuentaba a los pobladores para obtener información sobre este mundo, entonces podrían inmediatamente manipularlo. Alastor. Tal vez estoy siendo demasiado cuidadoso. El peliblanco sentía que esta situación era similar a correr a toda velocidad por el abismo. Existía la posibilidad de que se encontrara con una bestia más fuerte que él y lo matara. En otras palabras, había la posibilidad de que se encontrara con los más fuertes guerreros de este mundo. La fuerza era relativa. Alastor podría ser más fuerte que cualquiera que conociera en este pueblo, sin embargo, eso no significaba que sería más fuerte que cualquiera en este mundo. Necesitaba conocimiento sobre su situación y tenía que tener cuidado ya que podría ser atacado en cualquier momento por los humanos que lo odiaban. Jefe. ¿Le he hecho esperar? El jefe del pueblo se sentó en la silla frente al peliblanco y su esposa se mantuvo de pie detrás de él. El jefe del pueblo era un hombre de piel oscura, musculoso y con la cara llena de arrugas. A simple vista se podría decir que su cuerpo robusto era resultado de un pesado trabajo manual. La mitad de su cabello ya era blanco. Aunque la ropa de algodón que llevaba estaba manchada con tierra, no olía mal. De la cansada expresión de su cara uno podía adivinar que tenía más de 40 años. Su edad actual, sin embargo, era difícil de discernir. Aparentemente los eventos de hoy habían causado que envejeciera algunos años más. La esposa del jefe del pueblo parecía tener la misma edad que él. Aunque antiguamente tendría el encanto de una delgada y delicada belleza, los muchos años de duro trabajo en el campo se habían llevado todo eso casi completamente. Su cara estaba llena de pecas. Ahora solo era una mujer delgada de avanzada edad con un despeinado cabello negro que le llegaba a los hombros. Incluso viéndolo bajo la luz del sol, su color seguiría siendo opaco. Mujer. Por favor. La vieja mujer puso una humilde taza sobre la mesa. El peliblanco agarró la taza y bebió del contenido. Toda comida o bebida era mejor que la carne y agua del abismo. También bebió porque había visto el duro trabajo que la mujer había puesto en la preparación del agua, ese era trabajo duro y él lo respetaba. La mujer había comenzado con un pedernal. Echando pequeñas chispas sobre delgados pedazos de madera, luego ella había dejado que el fuego creciera.
Le tomó algo de tiempo hacer que el fuego de la cocina estuviera listo, y luego tuvo que esperar hasta que el agua hirviera. No usaba electricidad, sino el fuego que había hecho a mano para hervir el agua. Alastor. He estado exquisito, gracias. Mujer. Usted es demasiado amable, no tiene por qué disculparse. Alastor, que estaba agachando gentilmente la cabeza para agradecer, provocó que la pareja se sintiera nerviosa. Ellos no podían imaginar que la persona que le daba órdenes al caballero de la muerte hubiera agachado la cabeza para agradecerles. Pero esta idea no era extraña para el peliblanco. Mostrar una actitud amigable antes de iniciar las negociaciones era definitivamente algo bueno. Alastor. Entonces, ¿por qué no vamos al punto? Quiero que me den información. Jefe. Sí. Sin embargo, antes de que comencemos, muchísimas gracias. El jefe del pueblo se inclinó en señal de agradecimiento, su cabeza casi golpea la mesa. Su esposa lo siguió y también se inclinó. Jefe. Si no hubiera sido por usted, todos en el pueblo estaríamos muertos. Estamos realmente agradecidos. Alastor estaba sorprendido de recibir tanta gratitud. Alastor. Por favor, levanten las cabezas. Como dije antes, no deberían molestarse con eso. Porque no los ayude gratuitamente. Jefe. Sabemos eso, pero por favor permítanos agradecérselo de todas llenas. Gracias a su ayuda muchos pobladores lograron sobrevivir. Alastor. Mientras me den información. El peliblanco estaba completamente satisfecho con la información jugosa que le dio el líder de la aldea, mucha información útil que le servía demasiado. Mujer. ¿Debería preparar algo de beber? Alastor. Oh, no, no tengo sed, por favor no se moleste. La esposa del jefe ya había dejado el cuarto y salió afuera. Había muchas cosas que tenía que hacer. En ese momento el jefe del pueblo y Alastor eran los únicos que se encontraban dentro de la casa. Las primeras preguntas del peliblanco fueron sobre los países vecinos y nunca había escuchado los nombres que le mencionó el jefe del pueblo en el abismo ni en los libros antiguos que dejó el autor. Al comienzo Alastor imaginaba que este mundo similar a lo que contaban los libros del autor. Pero se equivocó, en este mundo se podía usar la magia, tal vez este estaba relacionado de alguna forma a la mana que emanaba la tierra y que era absorbida por los humanos o las otras razas. Los países vecinos eran el reino de Reestice, el imperio Baarut y la teocracia Slane. Mientras meditaba, el peliblanco recordó los nombres de los países que acababa de escuchar y sus ubicaciones geográficas. Comenzando con los más cercanos, el reino de Reestice y el imperio Baarut. Estos dos países estaban separados por las montañas Acerlisia. Al sur de las montañas se encontraba un vasto bosque que pertenecía a Reestice. Este pueblo y la ciudad amurallada más cercana estaban ubicados en el borde de aquel bosque. Estos dos países se encontraban constantemente peleando el uno contra el otro y había escaramuzas casi todos los años en las planicies inhabitadas junto a la ciudad amurallada. Sobre el país al sur, ese era la teocracia Slane. Si se quisiera explicar la relación entre estos tres países en términos más simples, podría decirse que era como dibujar un círculo y poner una T al centro. Esta explicación tal vez sería muy vaga, pero debería ser fácil de entender. El reino de Reestice a la izquierda, el imperio Baarut a la derecha y la teocracia Slane al sur. Parecían haber más países, pero el jefe del pueblo solo conocía sobre estos tres. Acerca de eventos políticos, no había forma de que el jefe de un pueblo pequeño supiera más. Lo que significaba que acaba de hacer el ridículo. Solo porque las armaduras mostraran el emblema del imperio Baarut, el jefe del pueblo había asumido que se trataban de caballeros de Baarut. Pero como este lugar estaba también al borde de la teocracia Slane, esos hombres podrían haber sido igualmente caballeros de la teocracia disfrazados. Dejar escapar a todos los caballeros había sido un error, debía de haber por lo menos capturado a una persona para interrogarla. Ahora era muy tarde para eso. Si esto realmente había sido una acción de la teocracia Slane, entonces tal vez él debería informar a Baarut. Alastor entendía que tan fácil era cometer errores u obviar ciertas cosas cuando se concentraba solo en el combate. Pero el peliblanco ya no era el mismo debilucho que vio el abismo por primera vez, y por tanto debía considerar los peores escenarios antes de tomar cualquier decisión. De esa forma podría pensar en contramedidas antes de que ocurriera el problema. Si solamente quisiera sobrevivir, entonces no necesitaría pensar mucho para hacerlo. Podría ser como una bestia y vivir en el bosque.
Pero debido a su fuerza y el orgulloso poder que corría por sus venas era algo que no se podía permitir. Si quería coexistir pacíficamente con otros, entonces tendría que improvisar. Por tanto, era muy importante saber cómo enfrentaría el combate en el futuro. Tenía que crear una fuerza militar imparable. Alastor. Eso sería suficiente. Jefe. ¿Pasa algo malo? Alastor. No, no es nada. Es solo que estoy algo impresionado de lo mucho que ha cambiado el mundo en miles de años. Entonces, ¿hay algún otro tema del que quisiera hablarme? Jefe. Ah, sí, entiendo. El jefe del pueblo cambió el tema de conversación y se enfocó en los monstruos. Este mundo era muy parecido al abismo en el sentido en que ambos tenían monstruos. Dentro de los bosques, había también bestias mágicas, en particular en el área conocida como Bosque del Rey Virtuoso. Existían también enanos, hadas del bosque, goblins, orcos, ogros y otros semi-humanos. Existía incluso un país de semi-humanos establecido en algún lugar. Existían también los llamados aventureros, que recibían recompensas por derrotar a estas criaturas. Entre sus rangos se podía encontrar a muchos encantadores mágicos. Ellos habían establecido un gremio de aventureros dentro de la ciudad amurallada de Errantel. Además, también parecían existir medios de obtener información relevante en aquella ciudad. De acuerdo al jefe del pueblo, Errantel parecía ser la ciudad cercana más grande, incluso si no tenía claro cuánta gente vivía allí. Si quería obtener información, ese sería el lugar ideal. Aun cuando la información compartida por el jefe del pueblo era útil, todavía existían muchas cosas que el peliblanco ignoraba. Para poder esclarecer esto, lo más rápido sería investigar la ciudad. Finalmente, sobre el idioma. Aunque este parecía ser muy diferente a la letra del autor. Al parecer la gente de este mundo alguna vez había comido algo conocido como conjag de traducción. Eso sí, no sabían quién les dio de comer aquello. Por lo tanto, los lenguajes de este mundo eran traducidos automáticamente antes de ser transmitidos a otras personas. Así que, como todos podían entenderse mutuamente, también sería posible hablar con otras especies como perros o gatos parlantes. El único problema era que nadie parecía saber quién había provocado que las cosas fueran de este modo. Por alguna razón al jefe del pueblo esto no le parecía de ninguna manera extraño. Era como si fuera algo completamente normal. En otras palabras, este era un sentimiento común en este mundo. Pensándolo detenidamente, ya que este era un mundo donde existía la magia, el hecho de que tuvieran ese tipo de sentido común tan diferente no era tan extraño. Parecía que solo existía un modo. Parece que tendré que vivir por un tiempo en esa ciudad. Muchas cosas requerían que aprendiese el sentido común de este mundo. También sería importante entender su magia. Simplemente había demasiadas cosas por conocer. Sumergido en sus pensamientos, Alastor oyó el sonido de pasos aproximándose desde afuera a la delgada puerta de madera. Aunque los pasos eran pesados, el tiempo entre paso y paso indicaba que no se movían rápido. Eran los pasos de una persona que no se encontraba apurada. En el momento en que el peliblanco volteó, alguien tocó la puerta. El jefe del pueblo no podía sino observar el rostro de Alastor. Alastor. Por favor, adelante. De todas formas, quería tomar un descanso, así que no importa si se va por el momento. Jefe. Realmente, lamento esto. El jefe del pueblo gentilmente asintió para disculparse, se levantó y caminó hacia la puerta. Un poblador estaba al otro lado, este miró primeramente al jefe del pueblo y luego a Alastor. Aldeano. Jefe, lamento interrumpir mientras habla con su invitado, pero el funeral está por comenzar. Jefe. Oh. La mirada del jefe se movió nuevamente hacia el peliblanco, como si estuviera pidiéndole permiso. Alastor. No tiene importancia, no se preocupe por mí. Jefe. Gracias. Dile a los demás que en un momento estaré allí. El funeral se llevó a cabo en el cementerio en las afueras del pueblo. El cementerio consistía en una reja destartalada que cerraba un espacio abierto con varias piedras verticales redondeadas que tenían nombres grabados en ellas. El jefe del pueblo leyó un epitafio para consolar a las almas de los que partían. Luego oró a los dioses, para que las almas descansasen en paz. Aparentemente no podían enterrar a todos los cuerpos por la falta de mano de obra, así que solo enterraron una parte, pero Alastor solo chasqueó los dedos y enterró todos los cuerpos, recibiendo miradas de agradecimiento de todos los pobladores.
Desde la perspectiva de Alastor, enterrar a alguien en el mismo día de su muerte era algo prematuro. Tal vez este mundo tenía prácticas religiosas desconocidas para el peliblanco y enterrar a alguien rápidamente era algo considerado normal. Los pobladores estaban todos reunidos en el cementerio, entre ellos Alastor, que vio a las dos hermanas que había rescatado. Emry y Nemuemot. El peliblanco confirmó que los dos cuerpos de por allá eran sus padres. Aparentemente el entierro sería dentro de poco. El peliblanco observaba desde una posición cercana mientras su bastón. El bastón estaba hecho de un metal desconocido para Alastor, lo había encontrado en la guarida del autor con instrucciones de cómo usarlo, podía cambiar de forma para ayuda mejor a su usuario, también podía resucitar a los muertos. De acuerdo al jefe del pueblo, no existía ningún hechizo que pudiera devolver la vida a los muertos. Si el peliblanco usara la habilidad de su bastón para traer a los muertos, podría crear un milagro en este pueblo. Pero luego de que concluyeran las oraciones y que terminara el funeral, podía resucitar a los muertos, pero decidió no hacerlo. Creía que sería como su creador y era tonto ser como él, otra razón era porque no tenía una razón para hacerlo. Si tomaba en cuenta dos tipos de encantadores mágicos, aquellos que usaban su magia para matar y aquellos que la usaban para resucitar a otros. Era fácil imaginar cuál de ellos tendría más probabilidades de encontrar problemas. Incluso si los resucitaba con la condición de que no le dijeran nada a nadie sobre eso, las probabilidades de que todos mantuvieran el secreto eran bastante pocas. Todo el mundo deseaba la habilidad de vencer a la muerte, ¿verdad? Bajo circunstancias diferentes él hubiera podido usar el poder de la resurrección por piedad. Pero por el momento ya tenía información suficiente. Era mejor no usar la varita. Alastor. Haber salvado su pueblo debería ser suficiente para hacerlos felices. Se marcha. Mientras miraba la bella puesta de sol, Alastor pensó sobre lo siguiente que debía hacer. Era muy peligroso actuar sin conocer la situación del mundo. Lo mejor que podía haber hecho era recolectar información, ocultando su identidad y haciendo operaciones encubiertas. Pero luego de rescatar este pueblo, ya no había forma de ocultar su identidad. Incluso si los caballeros hubieran sido completamente exterminados, ellos pertenecían a una nación que seguramente intentaría averiguar qué había pasado. Mientras que el pueblo haya sobrevivido, un día alguien encontraría pistas de que el peliblanco había estado ahí. Para poder evitar fugas de información podría llevar a todos los pobladores a un reino que él crearía. Sin embargo, el reino a los que estos pobladores pertenecían claramente se opondría a esto. No sería sorprendente si incluso trataran el incidente como un caso de secuestro masivo. Alastor comenzó a buscar al jefe del pueblo. La cortesía lo obligaba a despedirse de él antes de marcharse. Inmediatamente lo localizó. El jefe del pueblo tenía una expresión solemne y estaba parado en una esquina de la plaza hablando con varios pobladores, sin embargo, algo no estaba bien. El jefe del pueblo se veía preocupado como si algo fuera a pasar. ¿Acaso pasó algo problemático? El peliblanco reprimió las ganas de despedirse. Al salvar a alguien, se lo debe de forma adecuada. Con este pensamiento en mente, se acercó al jefe del pueblo. Alastor. ¿Cuál es el problema, jefe del pueblo? La cara del jefe del pueblo se iluminó con una tenue luz de esperanza. Jefe. Oh, Alastor-sama. Parece ser que hay personas a caballo que parecen soldados acercándose a este lugar. Alastor. Ya veo. El jefe del pueblo miraba a Alastor con una expresión de preocupación al igual que varios otros pobladores. El peliblanco levantó la mano, diciéndoles a todos que se calmaran. Alastor. Déjenmelo a mí. Todos los pobladores se refugiarán en la casa del jefe del pueblo. Nosotros dos permaneceremos aquí. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 34 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.